Buenas tardes, mis hermanos. Señor les bendiga. Para mí es un placer, mis hermanos, estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio que no merecemos, el cual, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos darle gracia y gloria a Dios por permitir que nosotros como instrumentos en su gracia soberana y en su misericordia nos permite servirle y glorificar su nombre. Y quisiera, mis hermanos, sin más preámbulo, que por favor me acompañen a la carta, a la epístola de los Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo, la cual estamos estudiando. Quisiera que me acompañen al capítulo número 3, el cual estamos viendo. Vamos a ir allá, al capítulo número 3 de Efesios. Capítulo número 3 de la carta escrita por el apóstol Pablo, esta epístola de los Efesios. Vamos a ir allá. Y ustedes, mis hermanos, en sus hogares, amigos que también nos está viendo, busque su Biblia, lea con nosotros, medite la palabra de Dios con nosotros, deje que el Espíritu Santo hable a su vida, a su corazón, y que podamos ser bendecidos mediante la exposición de la palabra de Dios. Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo número 3. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Oremos, mis hermanos y amigos. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos estar en tu casa de oración. Oh mi Dios, que tu misericordia y tu gracia esté con nosotros en esta tarde, que tu misericordia y tu poder nos acompañen. Oh mi Dios, no soy digno de proclamar tu palabra, no soy digno, Señor, de estar enseñando tu palabra. Por eso te pido, mi Dios eterno, que tú me des de nuevo, me llenes de tu Santo Espíritu, me des de tu gracia, Padre, para exponer tu palabra. Que seas tú quien nos hable a nosotros. Que seas tú, Señor mi Dios, con tu Santo Espíritu que ministra nuestras almas. Que seas tú, Dios del cielo, que dirija la exposición de tu palabra. Que seas tú que aplique a nuestras necesidades tu palabra. Oh Dios del cielo, necesitamos tanto de ti. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra.
seguimos pidiendo y rogando por la hermana Laura para que usted continúe obrando en ella y pasando tu mano sanadora. Igualmente por el padre de tu hermana Idalia, para que usted continúe pasando tu mano sanadora sobre él. Oh mi Dios, por la familia, Señor, de nuestra hermana Neudi y Lisette, para que usted sea con ellos, le dé la salud que necesita a cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, igual. Oh mi Dios, cada hermano que necesita oración, rogamos por ello para que usted obre en sus vidas. Oh mi Dios, bendice la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este ministerio que usted ha puesto, Señor, en nosotros. Cómo usted, Señor, nos ha hecho copartícipe de las bendiciones que usted nos quiere dar a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros y extender tu mano de gracia para darnos salvación en Cristo. Ahora bendícenos, Dios del cielo, por medio de tu palabra. Edifícanos, Señor, por medio de tu palabra, y que seamos bendecidos y dirigidos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, amén. Bien, mis hermanos, recuerden que el domingo pasado estuvimos tratando el tema de una nueva comunidad. Somos parte ahora, mis hermanos, somos parte de una nueva comunidad. Anteriormente habíamos visto en los versículos anteriores que nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Y aquí, en estos versículos que hemos estado viendo, en el versículo número 1 al 13, ahora vemos que somos parte de una nueva comunidad, y esa nueva comunidad es en Cristo Jesús que ha sido reunida. Y hoy, mis hermanos, vamos a continuar con la misma idea de que somos parte de una nueva comunidad en Cristo. Recuerden que nos quedamos en el versículo número 8 el domingo pasado, y vamos a continuar con este tema de que somos parte de una nueva comunidad en Cristo. Y recuerden que muchos de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, éramos ignorantes o ignorábamos de esta nueva comunidad que somos en Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Éramos ignorantes, no conocíamos eso, no sabíamos que éramos parte de una nueva comunidad. Ahora entendemos que nosotros en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Antes éramos ajenos a las promesas y los pactos que Dios había hecho con la casa de Israel, pero en Cristo Jesús ya no somos ajenos, sino que en Cristo Jesús hemos sido acercados para ser beneficiados de este nuevo pacto, de esos privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Recuerden que nosotros en Cristo Jesús ahora somos un nuevo pueblo. Ya no hay judíos y gentiles, sino que somos uno en Cristo Jesús. Ahora el pueblo de Dios, el que va a alcanzar al mundo para Cristo, el que va a proclamar el Evangelio, el pueblo de Dios que Dios ha puesto, el pueblo de Dios que ahora lleva el Evangelio, el pueblo de Dios ahora que predica las virtudes de Dios y que tiene bendiciones espirituales en los cielos, ahora ese pueblo es la iglesia. Sabemos y entendemos que la nación de Israel está ahí, el pueblo de Dios aquí en la tierra. Que Dios iba a usar esta nación, recuerdan cuando estuvimos viendo los pactos, estuvimos viendo que la bendición y la maldición, Dios tomó a esta nación, levantó a un hombre llamado Abraham, tomó a Abraham y por medio de Abraham iba a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Es decir, siempre en Dios había la bendición de alcanzar al mundo para Cristo, de alcanzar a todas las familias de la tierra. En Dios estaba ese plan por medio de la nación de Israel. Y sabemos y entendemos que la nación de Israel falló. La nación de Israel desobedeció. Y ahora Dios hace un nuevo pacto.
Y en este nuevo pacto Dios hace una alianza en la cual Él hace un nuevo pueblo que es la iglesia, que es construida en Cristo Jesús. Y esta iglesia toma el lugar de Israel para anunciar las virtudes de Dios. ¿Significa entonces que Dios no va a cumplir los propósitos que tiene para con la nación de Israel? No estamos diciendo eso. Hay bendiciones para la nación de Israel. Hay promesas que Dios le hizo a la nación de Israel y que Dios va a cumplir. Pero ahora Dios, como dice el apóstol Pablo en Romano, ahora ha llegado el tiempo que la iglesia predique el Evangelio. Este misterio que estaba oculto. ¿Qué misterio? De que los judíos y los gentiles iban a formar un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia, que iba a anunciar las virtudes de Dios. Esta nueva comunidad, este nuevo pueblo, esta nueva alianza, este nuevo cuerpo va a anunciar las virtudes de Dios. Va a anunciar el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Éramos ignorantes de eso. Y recuerden, mis hermanos y amigos, que Dios le ha hecho promesa a la nación de Israel que Dios va a cumplir. Pero ahora, en este momento, el pueblo que está anunciando las virtudes de Dios es la iglesia. Por tanto, mi hermano, por medio del sacrificio de Cristo, Dios te ha hecho parte de una nueva comunidad en Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo, Dios te ha hecho parte de una nueva comunidad en Jesucristo. Entonces, mi deber, y es tu deber, mi hermano, de vivir como miembro de esta nueva comunidad en Cristo Jesús. Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo. Dios te ha hecho parte de una nueva comunidad en Jesucristo. Entonces tú debes de vivir como miembro de esta nueva comunidad en Jesucristo. ¿De qué Dios te ha hecho parte, mi hermano y amigo? Dios te ha hecho parte por medio de Cristo. Vamos a ver de qué Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo. Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo de un ministerio de proclamación de las buenas nuevas en Cristo. Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo de un ministerio de proclamación de las buenas nuevas en Cristo. De las buenas nuevas de Cristo. Versículo número 8. Y aquí fue que nos quedamos en el versículo número 8. Recuerden cómo Pablo él mismo se identifica diciendo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y antes de yo continuar, mis hermanos, me gustaría leerle una porción de una versión de una Biblia que es muy interesante, como esta traducción de manera como explicativa comienza a hablar de estos versos. Y miren cómo comienza, tomando desde el versículo número 1. Voy a leer desde el versículo número 1. Y miren cómo esta versión habla: yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto, del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo.
Tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar parte con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder. Y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, también me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mi sufrimiento, pues esto es más bien un honor para ustedes. Es interesante cómo esta traducción, se llama la traducción actual, habla, la traducción del lenguaje actual creo que es, déjame decirle con claridad cuál es esta versión, la que acabo de leer. Esta se llama traducción en el lenguaje actual, es que se llama esa versión. Es interesante cómo esta versión narra o explica de manera explicativa, comienza a decir todo lo que el texto, y quise leerlo así para que tengamos mayor comprensión cuando vayamos a estudiar o ver este texto, de cómo Dios nos ha hecho parte y cómo el texto dice que Dios tenía esto en secreto. Y recuerden que cuando hablamos misterio, y esa es una palabra que se repite en este texto, misterio, por ejemplo, cuando leemos los versículos anteriores, dice el apóstol Pablo en el versículo número 3 que por revelación me fue declarado el misterio antes, como antes lo he escrito brevemente. Dice el versículo 4, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones se dio a conocer. Y es interesante que en esa cultura, algo que hacían las personas cuando se introducían a una religión o querían comenzar una religión, era que ellos eran iniciados, esos iniciados, se le comunicaba o se le explicaba todo lo concerniente a esa secta o a esa religión en ese momento, en esa cultura griega. Es decir, una persona no iniciada no conocía los detalles de esta religión, pero cuando iniciaba, que lo adoptaba y seguía esta religión, estas personas le comunicaban los misterios o las verdades, por así decirlo, el conocimiento acerca de esta religión. Porque esto es lo que significa misterio. Misterio es algo que no ha sido revelado, que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado.
es la deidad, una deidad revelándole o dándole información, dándole conocimiento acerca de una verdad que de ninguna otra manera esa persona no puede conocer. Es decir, hay verdades en la palabra de Dios que nosotros la conocemos es porque Dios nos ha revelado a nosotros. Y el apóstol Pablo dice: a mí que soy el más insignificante, a mí que soy el más pequeño, me ha sido dado mi misterio. Es un misterio, y él dice que se le ha encargado este ministerio. A mí que soy menos que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, las buenas noticias. Al apóstol Pablo se le dio el compromiso, se le dio el ministerio de la proclamación del evangelio hacia los pueblos no judíos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice las inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo Jesús tenemos bendiciones sobreabundantes. Todas las verdades, todas las bendiciones que es en Cristo Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, son bendiciones que son inexplicables. No hay palabra humana que Pablo pueda utilizar para poder hablar de estas riquezas, que son muchas riquezas en Cristo Jesús por medio de la proclamación del evangelio. Y él lo dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Y qué iba a anunciar el evangelio? Todas las riquezas que el evangelio trae, todas las riquezas espirituales que el evangelio tiene, son en Cristo Jesús. No sé si recuerdan el capítulo número 1 de Efesios, cuando Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Es decir, mis hermanos, hay muchas bendiciones, hay bendiciones que son difíciles de explicar, hay bendiciones que son innumerables, que nosotros no podemos cuantificar. No se pueden contar. No sé si recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y después le dice: mira las estrellas, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Mira las arenas del mar, así será tu descendencia. No se pueden cuantificar. No se pueden contar las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. No me malinterpreten. No vaya a pensar que si venimos a Cristo todos nuestros problemas económicos se van a solucionar, porque eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está anunciando algo que es espiritual, unas bendiciones que son espirituales, riquezas en Cristo espiritualmente hablando, que son innumerables. Y nosotros, mis hermanos, somos llamados a proclamar, hemos sido hechos parte, por medio del sacrificio de Cristo, de proclamar este ministerio se nos ha sido dado de la proclamación de las buenas nuevas de Cristo. Es decir, nosotros, igual que Pablo, somos parte de este ministerio de proclamación. ¿Y qué es lo que vamos a proclamar? Las buenas nuevas de Cristo. El anuncio, anunciar a Cristo Jesús, las buenas noticias que acompañan el evangelio. El evangelio es Cristo Jesús. Mostrar a las personas quién es Cristo. Predicar a la persona quién es la persona de Cristo. Y todas las bendiciones espirituales que esta persona puede obtener en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido hechos parte. En esta comunidad, hermano, tenemos una responsabilidad. En esta comunidad que es nueva, en esta comunidad que ha sido unida por el sacrificio de Cristo Jesús, por su muerte en la cruz del Calvario, nuestra responsabilidad es ahora, como una nueva comunidad, proclamar este evangelio. Proclamar estas buenas noticias.
Pablo decía: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No sé si usted, qué tan seguidor de su partido político usted sea, o de su equipo de pelota, pero hay muchas personas que presentan a las personas que siguen a su partido político o a su equipo de pelota como lo mejor. Empiezan a proclamar todo eso, empiezan a hablar de eso, empiezan a hablar que su partido puede sacar este país hacia adelante, que este es el mejor equipo. Comienzan a hablar sobre todas las virtudes que supuestamente tienen esos políticos o su equipo favorito. Déjeme decirle algo: así como usted tiene tanta pasión por esas cosas, hay una pasión que es eterna, hay una pasión que es mejor. Y nuestra pasión, nuestro motivo a vivir aquí en esta tierra es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así como usted tiene energía para vocear por su equipo favorito, así como usted tiene energía para apoyar su partido político favorito, déjeme decirle algo: usted debe tener mayor motivación por proclamar el Evangelio, porque aquí no hay mentira, aquí nadie será defraudado. Lo que el Evangelio promete lo cumple, porque el Evangelio es Jesucristo. Los hombres fallan, los partidos políticos fallan, los equipos pierden y fallan, pero Jesucristo no. Y quise hacer este paralelo, a pesar de que es un paralelo, Cristo no tiene paralelo con nadie, pero para que me entiendan, nosotros como pueblo, como dominicanos, a veces somos muy apasionados. En nuestra cultura somos muy apasionados de las cosas. Y en vez de nosotros poner nuestra pasión en cosas pasajeras, nuestra pasión en cosas perecederas que no tienen nada, y que a veces las personas pelean y discuten por cosas pasajeras de esta tierra, déjeme decirle algo: hay algo que es eterno, que la gente necesita escuchar, y es el Evangelio. Por eso hemos sido hechos parte de esta proclamación. Somos parte de este ministerio de proclamación en Cristo Jesús, de proclamar el Evangelio de salvación, las riquezas que son incontables, las riquezas que encontramos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido copartícipes y somos copartícipes con el apóstol Pablo de llevar las buenas nuevas a los pueblos. Y Pablo se consideraba el más pequeño. Una segunda razón, o una segunda verdad que podemos ver aquí, de que Dios te ha hecho parte por medio de Cristo. ¿De qué Dios te ha hecho parte por medio de Cristo? Dios te ha hecho parte de un ministerio que implica ayudar a otros a entender el misterio. Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo de un ministerio que ayuda a otros a entender el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo número 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde antes de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el versículo número 9, en una versión dice: e iluminar a todas las personas cuál sea el plan del misterio que ha estado oculto por los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Es decir, hermanos, nosotros, así como Pablo ha sido llamado a proclamar el Evangelio, a proclamar las buenas nuevas a los gentiles, nosotros también hemos sido llamados a proclamarlo. Pero también Pablo dice: yo estoy aquí también para aclarar, para traer a la luz. Y aquí una versión utiliza iluminar, y es como traer algo hacia la luz para que se pueda ver mejor. Y aquí en la versión que tenemos dice: y de aclarar, traerlo a la claridad, en presencia de todos, que todos lo puedan ver con toda claridad y con toda majestad.
Dice aquí, y de aclarar a todos, no a algunos, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Y qué podemos decir acerca de este pasaje, mis hermanos? Si nos ponemos a ver o a leer con detenimiento, podemos ver que este es un ministerio que está puesto para nosotros explicar este misterio. Misterio, recuerden, algo que estaba oculto, ahora ha sido revelado. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, que se nos ha sido dado el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo nosotros podemos explicar con claridad el Evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos traer a la luz estos pasajes que algunas personas que leen no pueden entender. Nosotros se nos ha sido dado, como dice Juan, en vosotros está la unción, no tienen necesidad de que os enseñe, porque en ustedes está la unción. Ustedes tienen el maestro de maestros morando dentro de ustedes que lo ilumina. Hermanos, déjenme decirle algo, si hay algo que nosotros como creyentes necesitamos, es la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero leen la Biblia como si fuera un periódico. Leen la Biblia como si fuera una especie de pasatiempo, cuando la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablando en nuestras vidas, que debemos de prestar atención. Hay muchas personas que lamentablemente dentro de nuestras iglesias que tienen poco discernimiento bíblico. No entienden lo que leen, no comprenden las escrituras. Cuando aquí dice que nosotros, que el apóstol Pablo habla de que él está puesto para aclarar, iluminar a todas las personas, explicándole cuál es el plan de Dios, porque aquí plan es economía, donde sacamos economía. Esta dispensación es una economía, la economía de Dios, cómo Dios ha distribuido todo esto, cómo Dios ha repartido todo esto, la economía de la administración de la palabra de Dios. Nosotros estamos puestos aquí para administrar estas verdades y presentar las verdades de una manera clara. Por ejemplo, en la contabilidad, se supone los contables o los que hacen auditoría tienen que presentar las cuentas claras de las empresas. No puede haber un segundo libro, debe haber un solo libro. Y que las cuentas deben estar claras. Cuando hay un descuadre, se debe buscar dónde está el descuadre, dónde está ese peso que falta. Porque en un lugar debe de estar. Debe decirle algo, nosotros estamos puestos para explicar y despejar todas las dudas que tengan las personas acerca del ministerio, de la economía de Dios. Aquí Dios nos está mandando a nosotros que nosotros expliquemos su plan, porque Él dice de aclarar a todos. Ahora, muchos de nosotros lamentablemente estamos un poco limitados para poder hablar o de expresarnos o explicar algunas verdades de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, porque usted no se la sepa en este momento no significa que usted no la puede explicar, porque usted puede estudiar y aprender y después explicar, porque primero usted debe de aprender para poder explicar. Primero se conoce una verdad, primero se aprende de la verdad. Tenemos que buscar ser iluminados por la palabra de Dios. Tenemos que buscar ser iluminados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en su oración interior por los lectores,
Pablo pidió a Dios que su espíritu ilumine sus mentes. Recuerden el capítulo número 1, versículo 18, cuando lo vimos una vez, que Pablo oraba para que sean iluminados ellos, para entender la gracia de Dios. Ahora utiliza la misma palabra para describir su propio papel de iluminar el plan de Dios para sus convertidos. Como Pablo depende del poder de Dios para llevar a cabo su ministerio, no es sorprendente que ore pidiendo ayuda del Espíritu para que impregne estas verdades en las mentes y los corazones de los lectores. Juan enseña que Jesús mismo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan dice, esta es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Este término a menudo contrapone y presupone oscuridad que solo la revelación y la luz divina puede iluminar. Es decir, mis hermanos, nosotros en este mundo oscuro y caído solo podemos ser iluminados por la presencia de Dios, por la presencia de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas personas buscando la verdad donde no está la verdad. Hay muchas personas buscando luz donde no hay luz. Miren, mis hermanos, escuchen, mis hermanos, hablen del Evangelio, porque el Evangelio es la luz que necesita este mundo. No hay otra luz que pueda iluminar este mundo. La luz que necesita este mundo es Cristo Jesús. Por eso Juan dice de la luz verdadera. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Cristo dijo, yo soy la verdad. Hermanos, la gente necesita a Cristo y nosotros debemos darle a Cristo, porque solo Cristo puede traer entendimiento de su voluntad, entendimiento de sus planes, entendimiento de sus propósitos. Y Pablo dice, yo he sido puesto para explicar, para traerle a la luz, para explicarle a todos cuál sea la dispensación, la economía, de cómo Dios ha venido revelando con el tiempo, ha venido revelando del Antiguo Testamento un misterio que estaba oculto desde los siglos. Dios creó todas estas cosas. Hermano, Pablo ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Nosotros también somos iluminados por el Espíritu Santo para poder explicar todo esto, para explicar la naturaleza del plan de Dios. Dice aquí un autor, la naturaleza completa del plan de Dios era desconocida para todas las generaciones anteriores. O sea, estuvo oculta por los siglos. Aunque unos cuantos estudiosos han interpretado siglos como fuerzas espirituales equivalentes a principados y potestades, es mejor entenderla en un sentido temporal. En ningún otro momento en sus escritos utilizó Pablo este término como parte de su vocabulario para referirse a poderes demoníacos. En un pasaje que tiene un paralelismo cercano a este, Pablo dice que el misterio ha estado oculto de los siglos y generaciones. Esta última frase deja claro que es una referencia temporal. Que el plan de Dios haya estado oculto durante siglos es coherente con la visión apocalíptica del mundo que tenía el judaísmo expresado, por ejemplo, en el libro de Daniel. Es un misterio que no puede ser conocido si no es mediante la revelación de Dios. Así, según Daniel, solo Dios revela lo profundo y lo escondido. Hermano, nosotros se nos ha dado la palabra de Dios. Hermano, no tenga miedo. Nosotros sabemos qué va a suceder en este mundo, porque la palabra de Dios lo dice. A nosotros no debe sorprendernos de que las cosas vayan de mal en peor, porque la palabra de Dios lo dice.
A nosotros no debe sorprendernos de que el mundo esté como está. A nosotros no debe sorprendernos que todo va más en decadencia. A nosotros no debe sorprendernos que los padres traicionan a sus hijos, los hijos traicionan a sus padres, que hay una degradación moral. A nosotros no debe sorprendernos que los hombres irán engañando y siendo engañados, de que hay muchas religiones, hay muchas iglesias que se han vuelto atrás, han apostatado de la verdad, se han vuelto de Cristo, le han dado la espalda a Cristo, le han dado la espalda al Evangelio, ahora siguen las corrientes de este mundo. No debe sorprendernos eso, porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros que hemos sido anclados en la palabra de Dios es permanecer por la gracia de Dios en la misma palabra y proclamar el Evangelio y explicarle a todo el mundo qué consiste este Evangelio y presentar a Cristo Jesús. Es nosotros permanecer, porque todo hermano irá de mal en peor. Espiritualmente hablando, todo irá de mal en peor. El hombre irá dándole más la espalda a Dios. Pero la iglesia está para aclarar, para explicar, para proclamar el Evangelio que le puede traer luz e iluminación a los corazones oscuros por el pecado y las tinieblas de este mundo. Nosotros estamos para traer la luz de Cristo, proclamar la luz de Cristo. Cristo es la luz verdadera que necesita todo hombre. Nosotros hemos sido parte. Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo, de un ministerio que ayuda a otros a entender el misterio. Misterio que antes estaba oculto. ¿Cuál misterio? De que los judíos y los gentiles iban a ser un solo pueblo. De que los gentiles, igual que los judíos, iban a ser beneficiarios de todas las promesas de Dios. Un misterio que antes estaba oculto, que ellos podían ser salvos así como eran salvos los judíos. Es decir, Pablo está para explicar todo esto. Nosotros también hemos sido llamados para explicar este mensaje. ¿De qué Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo? De un ministerio con un impacto en el ambiente sobrenatural. De un ministerio con un impacto en el ambiente sobrenatural. Miren lo que dice, qué interesante lo que dice el versículo número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y miren lo que dice este verso aquí. A fin de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese no era en esta versión que lo iba a leer. ¿Cómo dice este verso en esta versión? Escuchen lo que dice. Versículo número 10. Así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Este verso es interesante porque aquí Dios nos dice que nosotros ahora somos parte de un ministerio con un impacto en el ambiente sobrenatural. Me llamó mucho la atención porque a veces nosotros, los creyentes, ignoramos el ambiente o la esfera espiritual. Y aquí habla de que nosotros, para que la multiforme, la diferente, dice aquí la multiforme sabiduría de Dios, de cómo Dios de manera infinita, de cómo Dios de manera diversa, dice aquí, quiero leer lo que dice este comentarista acerca de este pasaje.
dice aquí, la revelación de la sabiduría de Dios a la potestad en los lugares celestiales sucede por medio de la iglesia. Esto no significa como un argumento alguno de la iglesia tenga la responsabilidad de proclamar un mensaje a los principados y potestades. Walter Wynne dice, por un ejemplo, dice, la tarea de la iglesia que se articula aquí es de predicar a las potestades. No hay nada en este pasaje que sugiera que la iglesia está llamada a tener un papel activo en la proclamación del mensaje a las potestades. Cuando Pablo habla sobre la propuesta adecuada de los creyentes, principados y potestades, no dice nada sobre proclamar un mensaje para ellos, alzar la voz proféticamente contra ellos o reprenderlos. También es importante observar que el verbo que Pablo utiliza no es predicar, sino a la voz pasiva de dar a conocer, dar a conocer. Dios es el agente directo implícito en el verbo, y la iglesia se representa como el agente intermediario. Dios está pues revelando su plan, y el resultado de este plan es un testimonio para las potestades. Esto significa que la existencia misma de la iglesia, el cuerpo único de Cristo, compuesto de judíos y gentiles, revela la sabiduría de Dios a las potestades. Pablo hace comentarios similares en Corintio cuando le escribe la naturaleza de su predicación. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Conjuntamente, este pasaje hace referencia al misterio de la proclamación apostólico de Pablo, el contenido del mensaje como sabiduría, lo oculto del plan de Dios, la existencia de este plan antes de la creación y la ignorancia de los principados y potestades sobre este plan antes de la muerte de Cristo. Scott dice, ha proporcionado una útil elocuencia explicando sobre el drama de la revelación del plan de salvación de Dios como una muestra de sabiduría. Los poderes hostiles habían intentado frustrar la obra de Dios y creían que lo habían conseguido cuando conspiraron contra Cristo y lo condujeron a la crucifixión. Pero sin saberlo, habían sido instrumento en las manos de Dios. La muerte de Cristo había sido el medio que Dios había creado para llevar a cabo su plan. Así que aquí queda claro que los poderes hostiles, tras su breve triunfo aparente, ahora eran conscientes de una sabiduría divina que no habían ni imaginado. Veían la iglesia surgiendo como resultado de la muerte de Cristo, llevando a cabo la obra. Ahora podían percibir, habían sido el propósito oculto de Dios. Pablo habla de esta sabiduría como profunda o multiforme. Lo hace creando una palabra compuesta, ayudando a expresar las maravillas del plan de Dios. Este término no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, pero se puede encontrar unas cuantas veces en la literatura griega, en escritos como los que Pablo probablemente ni estaba familiarizado. Pablo ya ha mostrado su capacidad creativa de nuevas palabras que pueden ser entendidas fácilmente por los lectores. Este término es una combinación adjetiva mucho, polus, y de un adjetivo que significa varias clases, diversidad o variado. Este último es la fuente en la Biblia y se usa para hablar del vestido multicolor, varias clases de enfermedades que curó Jesús, a la variedad de deseos y placeres que surgen en los pecadores. Este adjetivo compuesto resalta la profundidad de la sabiduría de Dios. Ninguna persona o poder sobrenatural puede adivinar cómo iba a desarrollar Dios su plan, pero ahora que ha sido revelado y puesto en marcha, uno solo puede admirar su extraordinario diseño. Aquí, mis hermanos, quise leerle esto porque
muchos de nosotros ignoramos lo que está sucediendo aquí. Pablo está tratando de explicarle a nosotros de que Dios en su sabiduría, en su diversidad, en su gran sabiduría, que los ángeles caídos ni los ángeles buenos iban a entender, Dios le ha dado por medio de la iglesia, ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades la proclamación de este evangelio. Es decir, no sé si recuerdan cuando Jesucristo dijo que cuando un pecador se arrepiente hay gozo delante de Dios, de los ángeles que están delante de Dios. ¿De dónde viene este gozo? Porque los ángeles están maravillados de lo que Dios está haciendo. Los ángeles están maravillados cómo Dios está salvando al hombre, al mundo. De cómo Dios, por medio del sacrificio de Cristo, en nuestros corazones está formando a Cristo. Y nosotros, nuestra gloria es parecernos más a Cristo Jesús. De cómo un grupo de personas que odiaban a Dios, un grupo de personas que no querían nada con Dios, un grupo de personas que le daban la espalda a Dios, ahora los ángeles están viendo cómo ese grupo de personas, pecadores, que van rumbo a la condenación eterna, pecadores que no merecen salvación, cómo Dios se hace hombre, cómo Dios se hace siervo, cómo Dios muere en una cruz, cómo Dios resucita por ellos y cómo Dios mira su corazón y lo transforma de una vida pecaminosa a una vida de santidad. ¿Qué hacen los ángeles del cielo? Dan gloria a Dios por la obra de salvación que Dios está haciendo en cada ser humano aquí en esta tierra. Hermano, dale gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú eres un testimonio de que Dios salva y perdona pecado. Y los ángeles caídos que creían y pensaban en el mismo Satanás, que pensaban que había vencido, como Cristo le aplasta la cabeza en la cruz. Todos los ángeles perdieron. Ellos pensaban, los ángeles caídos pensaban que habían ganado. Pero la proclamación que está llevando la iglesia es que Cristo venció la muerte y el pecado en la cruz. Esta es la proclamación: ha vencido. El Hijo de Dios venció. Nuestro Salvador venció. Está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y un día viene por nosotros. Dios ha hecho tanto por nosotros que Pablo se maravilla de la multiforme sabiduría de Dios. Y él está para proclamar esta multiforme sabiduría de Dios. Y que la iglesia, hermano, Dios ha dado ahora a conocer. Esta sabiduría es proclamada por la iglesia. Esta sabiduría se le dio a la iglesia, dice aquí el versículo número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hermanos, nosotros somos los que tenemos que dar a conocer la sabiduría de Dios. Y los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos, están viendo el testimonio de la iglesia. Y muchos ángeles caídos haciendo oposición a la iglesia. Pero muchos ángeles buenos que Dios envía para el servicio de los que han de heredar salvación y vida eterna en protección y cuidado de la iglesia. Hermanos, no sé usted, la presencia de Dios nos cuida. Y Él no necesita ayuda de nadie, no necesita mandar ángeles, solamente su palabra. Pero Dios, para dar a entender el cuidado que tiene con nosotros, para hacer entender a nosotros que Él es tan cuidadoso y amoroso con nosotros, por así decirlo, nos tiene guardaespaldas a nosotros, que nos cuidan y nos protegen de los enemigos de las tinieblas. Estos enemigos de la cruz de Cristo, estos enemigos del Evangelio que están alrededor de nosotros,
Dios ha enviado guardaespaldas que nos protegen y nos guardan de todo mal. Porque Dios necesita ayuda. No, Dios no necesita ayuda. Es para hacernos entender a nosotros, mis hermanos, que hay un cuidado con nosotros. Que la iglesia, mis hermanos, que la iglesia, el pueblo de Dios, es un especial tesoro de Dios. Seguimos viendo estos pasajes, mis hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pablo en estos versos. Vamos a entrar en el versículo número 11. Dice aquí: Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo de un ministerio que lleva a cabo el plan y propósito eterno de Dios. De un ministerio que lleva a cabo el plan y propósito eterno de Dios. Versículo 11. Dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios. Esto incluye el despliegue de su sabiduría delante de los ángeles, quienes a su vez lo honran con alabanza y todavía más sublime, según MacArthur. Dios ahora ha cumplido su propósito eterno en Cristo, que Dios, dice aquí, el plural que utiliza aquí de las edades es una expresión idiomática hebrea que simplemente significa eterno y que sería similar en uso al del adjetivo aionios, que significa propósito. Modifica la palabra propósito cuando dice profesis para expresar una vez más que este plan es un plan que Dios tenía antes de hacer los cielos y la tierra. El claro énfasis en este contexto sobre el cumplimiento indica que deberíamos considerar el verbo principal en sentido de cumplimiento realizado y acabado, en lugar del sentido concebido o propuesto. La idea aquí no es que Dios trazará un plan, sino que tuviera en mente ese plan antes de la creación de la humanidad y que ahora lo está poniendo en práctica. Jesucristo es la figura central del cumplimiento del plan de Dios. Ha sido exaltado a la derecha de Dios, una posición de poder y autoridad, y cumplirá completamente el plan de Dios que reunirá todo lo que está en el cielo y en la tierra. Para los principados y potestades hostiles, esto significa su derrota total. Aquí, nosotros como iglesia, nosotros hemos sido llamados por Dios, somos una comunidad para llevar a cabo el plan y propósito eterno de Dios. ¿Cuál el plan y propósito eterno de Dios? Todas las cosas que Dios ha querido lograr en Cristo Jesús es alcanzar al mundo, darle salvación. Y esta salvación implica una de las cosas, o por así decirlo, el propósito principal de cada ser humano. Hermano, usted nació en este mundo para una cosa: para darle gloria a Dios. A veces creemos que fuimos creados o Cristo murió simplemente para que seamos salvos. No, hermano, Cristo murió para que nosotros le demos gloria a Dios. El propósito de la muerte de Cristo es darle gloria a Dios. ¿Recuerdan cuando Dios habla con la nación de Israel y le dice que ellos eran un pueblo insignificante, un pueblo pequeño? ¿Y qué Dios le dice? Dios le dice: ustedes no son los mejores, ustedes son insignificantes, ustedes son lo peor, pero yo lo he elegido a ustedes para llevar mi nombre, para mi propia gloria, por mi propio nombre, para honrar mi nombre. Hermano, eso es lo que hace el apóstol Pablo en Corintios, cuando él dice, habla de nosotros, que no somos muchos sabios lo que hay entre nosotros, sino que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es,
para que toda la gloria sea dada a Dios. Hermano, lo que somos aquí en la iglesia no somos profesionales. Somos los más viles pecadores de este mundo que le están sirviendo a Dios en la iglesia. Personas que crecieron en el Evangelio, no porque eran mejores, sino porque Dios, en su propósito infinito, Dios decidió tomar a esa persona desde la niñez para que conozca la Escritura, y por medio de la Escritura, el Evangelio de Jesucristo resplandeciese en su corazón y pudiera ser salvo y estar sirviendo en la iglesia. Todos los que estamos aquí, sea que estemos desde pequeños, desde adolescentes, desde jóvenes o adultos, llegamos a la iglesia, no somos salvos porque hay algo mejor en nosotros. No somos salvos porque somos mejores que otros. Somos salvos por la gracia y sabiduría de Dios. Somos los más insignificantes de este mundo. Somos los más perversos de este mundo. Somos los más pecadores y viles. Y Dios tomó la decisión de mirarte a ti y salvarte. Tú no tienes nada que es mejor que las otras personas que están allá afuera. Tú no tienes nada mejor que un ladrón. Tú no tienes nada mejor que un drogadicto. Tú no tienes nada mejor que una prostituta. Tú eres igual de pecador que aquellos que están allá afuera. Dios, en su pura gracia, te llamó, te eligió, te salvó. No buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Y nosotros estamos aquí para cumplir el propósito eterno de Dios, darle la gloria a Él por medio de Cristo. De que Dios te ha hecho parte por medio del sacrificio de Cristo, de un ministerio que trae como resultado libertad de acceso al Padre. Versículo 12, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Wow, mis hermanos, nosotros que no podíamos acercarnos a Dios, ahora nos podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo ha abierto el camino y es por medio de Cristo que podemos llegar al Padre. Tú, por tu propia naturaleza, no puedes llegar a Dios. Ahora que tú estás vestido del nuevo hombre que es Cristo Jesús, ahora tú te puedes acercar a Dios. Mi amigo, si usted se quiere acercar a Dios, necesita a Jesucristo y vestirse de Jesucristo. Mi hermano, usted puede acercarse a Dios. ¿Por qué es mejor? No, porque ahora usted ha creído en Cristo Jesús, ha sido vestido del Señor Jesús. Y ahora puede llegar ante la presencia de Dios. Tanto los judíos como los gentiles pueden entrar ante la presencia de Dios. Eso me acuerda a una ilustración que me gustaría hacerle. Por ejemplo, muchas personas piensan, bueno, yo me puedo también acercar a Dios. No, si te acercas a Dios, Dios te puede consumir. No sé si recuerdan cuando Usa lo hizo con una buena intención, por así decirlo, pero la santidad de Dios lo mató cuando él tocó el arca. La santidad de Dios lo mató. Nadab y Abiú se pusieron a beber y ofrecieron fuego extraño y el fuego salió de la presencia de Dios y lo mató. La santidad de Dios lo mató. Eso es como el sol. Dios ha puesto algo para que tú necesites el sol y el sol es bueno. Pero si esa capa de ozono no estuviera aquí, si usted estuviera en el espacio ahora flotando y no tuviera estas capas de ozono, que son las que filtran los rayos solares, si tú estuvieras frente a frente al sol, tú serías consumido por el sol. Déjame decirte algo. Dios, para ti, en tus pecados, viene siendo como el sol. Tú te puedes consumir si te acercas a Dios así. Por eso tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas vestirte de Él, porque lo único que nos permite estar delante de la presencia de Dios y poder entrar ante la presencia de Dios es la presencia de Cristo.
Cristo ha abierto un camino vivo para nosotros. Pero es en la sangre de Cristo, necesitamos vestirnos de Cristo. Así como ese astronauta toma su traje espacial para poder estar en el espacio, nosotros necesitamos vestirnos de Cristo para poder entrar al cielo. Necesitamos las vestiduras de Cristo. Eso significa despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Necesitamos a Jesucristo para poder acercarnos a Dios. Y tantos judíos y gentiles tienen libertad, tienen libre acceso para entrar ante la presencia del Padre. El ministerio, tenemos un ministerio que trae como resultado la libertad de acceso al Padre. Y por último, el apóstol Pablo termina con algo del ministerio. Dios te ha hecho parte de un ministerio por medio del sacrificio de Cristo, de un ministerio que te hace copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Dios te ha hecho parte de un ministerio que te hace copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Dice el versículo 13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo estaba preso por la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo estaba preso por la palabra de Dios. En una versión en la que estuvimos leyendo, él lo dice: les ruego entonces que no se desanimen por mi sufrimiento, pues esto es más bien un honor para ustedes. El apóstol Pablo, hermano, no se sentía mortificado, no se sentía como que era el más desdichado. Él no se ponía a llorar, estoy sufriendo aquí por Cristo. No, mis hermanos, él le decía: siéntanse gozosos, siéntanse de honor, están sufriendo, no se desanimen por esto, siéntanse gozosos de estar sufriendo por Cristo, que esta es vuestra gloria, que esto sea vuestro honor. Es decir, es un privilegio, mis hermanos, sufrir por Cristo. Es un privilegio padecer por Cristo. Es un privilegio pasar por el dolor por amor a Jesucristo. Oh, mis hermanos, todos los creyentes deben de sentirse gozosos, como dice el apóstol Pedro, de padecer por Cristo. Y Cristo dijo: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Hermanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando estemos sufriendo por la causa del Evangelio, cuando estemos sufriendo por este ministerio, cuando estemos sufriendo porque somos parte de esta nueva comunidad, démosles gloria a Dios, porque somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque Él es nuestro Salvador. Si a nuestro Salvador lo escupieron, si a nuestro Salvador lo hicieron lo que le hicieron, le volvieron leña y hicieron fuego con Él, no piense que con usted lo van a hacer leña. No puedo concebir cómo nosotros los creyentes, en un mundo que menospreció al Señor Jesucristo, nosotros los creyentes podamos ser felices en este mundo. No, hermano. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todos nosotros, los que amamos a Cristo, vamos a padecer persecución. Y en el centro de este plan está Jesucristo, y cómo ha creado un nuevo pueblo para Dios, poniendo a judíos y a gentiles en un cuerpo unificado. Un pueblo que con acceso directo e igual al Padre. Oh, mis hermanos, Dios tuvo el plan. Dios ideó un plan para que nosotros podamos ser salvos. Y Pablo fue el ministro
de la proclamación de este misterio que estaba oculto, de este plan. Y nosotros también somos parte de todo esto. Dice John Stott, la centralidad bíblica de la iglesia, el cuerpo redimido de judíos y gentiles en unión con Cristo, que juntos forman la morada sagrada de Dios, está el corazón del misterio en este pasaje. El testimonio de todo el Nuevo Testamento, apunta hacia la creación de esta nueva comunidad del pueblo de Dios. La inclusión de los gentiles y los judíos como coherederos en un cuerpo unificado basado en la obra de Cristo diferencia el nuevo pacto del antiguo y el fundamento de esta nueva comunidad. Al enseñar este pasaje es importante observar 5 puntos adicionales que fluyen de la enseñanza de este pasaje que le explica mejor. Eso es John Stott hablando sobre esto. Hermanos, Dios planeó la iglesia antes de hacer los cielos y la tierra. Derogó el antiguo pacto para inaugurar una nueva era en la que la iglesia funcione como un nuevo templo. Envió a Jesús a dar su vida para resolver el problema del pecado y que así los judíos y gentiles se reconciliaran con Él de forma igualitaria. Reveló su plan para la iglesia a los apóstoles y los profetas, a quienes ordenó edificar esta estructura viva. La iglesia se alza ahora como testigo contra las artimañas hostiles de los poderes caídos que se oponen activamente contra Dios. Oh, mis hermanos, somos parte de una nueva comunidad que tiene un propósito. Tiene un propósito. El propósito de nosotros como una nueva comunidad es la proclamación de las buenas nuevas en Cristo. El ministerio de ayudar a otros a entender el misterio de Cristo. El ministerio con un impacto en el ambiente sobrenatural. Un ministerio que lleva a cabo el plan y propósito eterno de Dios. Un ministerio que trae como resultado la libertad de acceso al Padre. Un ministerio que te hace copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo, Dios te ha hecho parte de una nueva comunidad en Jesucristo. Entonces tú debes vivir como miembro de esta nueva comunidad en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, yo espero que hayan visto cada una de estas verdades en estos pasajes. Ustedes hayan orado y darle gloria a Dios por lo que hemos visto aquí, por lo que hemos presenciado en estos pasajes. Hay tantas verdades, hay tantas riquezas espirituales que ustedes mismos, mis hermanos, en sus hogares pueden meditar en estos pasajes, pueden seguir meditando en ellos, pueden sacar más riquezas en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Comparte con tus hermanos, comparte con tu esposa, comparte con tu esposo, comparte con tus hijos. Dile de dónde Dios te ha sacado, quién eras tú y ahora quién tú eres por la gracia de Dios. Oh, mis hermanos, somos tan pecadores que si miramos lo que éramos antes y lo que somos hoy, vamos a caer de rodillas llorando. Vemos a nuestros familiares, vemos a las personas como están en este mundo, cómo sufren, cómo lloran, cómo los matrimonios están destruidos, cómo padres están perdiendo a sus hijos en el pecado. Hermano, y eso no te está pasando a ti. Y te digo por qué no te está pasando a ti. Por la gracia de Dios. No que a mí me educaron bien, no, hermano. Esto no tiene que ver cómo te educaron ni nada de eso. Por la gracia de Dios. No porque mi padre fuera responsable. No, mi hermano. Esto es la gracia de Dios. Hay personas que tuvieron familia muy estable y ahora su familia propia no es estable. Esto no es un asunto de que me criaron así, que yo fui a una buena universidad, que yo soy muy educado. No, mi hermano. No, mi hermano.
Es la pura gracia de Dios. Todo esto por gracia. La esposa y el esposo que tú tienes por la gracia de Dios. Los hijos que tú tienes por la gracia de Dios. Los padres que tú tienes por la gracia de Dios. El trabajo que tú tienes por la gracia de Dios. La salvación que tú tienes por la gracia de Dios. El trabajo que tú tienes por la gracia de Dios. La casa en la cual tú vives por la gracia de Dios. Hermanos, si seguimos enumerando todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, Dios te lo ha dado por su pura gracia. Tú no eres mejor que nadie. Tú eres igualmente de pecador que las otras personas, pero Dios tuvo misericordia de ti y te vio y te llamó y te eligió y ha creado, te ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Tú eres parte de una nueva comunidad. Proclama esta nueva comunidad. Tú tienes una nueva identidad. Vive como esa nueva identidad que tú tienes. Tú eres parte y eres miembro de una nueva comunidad. Proclama el evangelio y el misterio de esta nueva comunidad. No somos merecedores de lo que tenemos ahora mismo. No somos merecedores de absolutamente nada. Pero por la pura gracia de Dios, tú puedes decir, soy lo que soy por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Por la pura gracia de Dios. Oh, mis hermanos, cuando vemos el evangelio así, humilla nuestra alma, humilla nuestros corazones. Nos desbarata ese ego que tenemos. Y a veces los que tienen años en el evangelio, yo tengo 33 años en el evangelio, usted no tiene 33 años en el evangelio. La gracia de Dios te tiene 33 años en el evangelio. No ha sido por tu perseverancia. La gracia de Dios te ha ayudado a perseverar en ella. Hermano, a veces nosotros creemos que somos los héroes del evangelio. Usted no es héroe. Usted es fiel por la gracia de Dios. Usted lee la Biblia por la gracia de Dios. Usted ora por la gracia de Dios. Usted viene a la iglesia por la gracia de Dios. Usted no es nadie. Usted es lo que es por la gracia de Dios. No, yo soy un nuevo creyente. Usted va a crecer como nuevo creyente por la gracia de Dios. No, porque usted es lo que es por la gracia de Dios. Y estoy haciendo énfasis, mis hermanos, en eso. Es porque hemos perdido de vista que toda la gloria es de Él. Nosotros no nos llevamos absolutamente nada. Todo lo que usted es, todo lo que usted ha logrado y la perseverancia que usted ha tenido durante todos estos años en el evangelio, todos esos altos y bajos que usted ha tenido y usted se ha mantenido en la iglesia, es por la gracia de Dios. Los ministerios en los cuales servimos y usted está sirviendo es por la pura gracia de Dios. Usted no es mejor que nadie. Dios lo puso ahí por su pura gracia y lo ha mantenido viviendo en santidad por su gracia. Así que, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a vivir conforme a esta nueva comunidad a la cual pertenecemos. O vamos a ver estos pasajes y solamente lo veremos como una verdad bonita y todo eso. No, hermano, no quiero que haga eso. Que así como estos breves estudios que hemos tenido sobre el libro de Efesios, que hemos estado viendo, que hemos visto 3 capítulos hasta el versículo número 13, lo que hemos visto, mis hermanos, es que usted y yo no hemos hecho nada para ser salvos. Y que Dios lo ha hecho todo. Y nos ha dado tantas riquezas en Cristo Jesús. Y que somos parte de la iglesia por su pura gracia. Yo no sé ustedes, pero yo miro y sigo mirando estos pasajes y viendo estos pasajes, pero Señor, toda la gloria es tuya porque aquí no hay ninguna participación mía. Todos los deseos que tenemos ahora para agradar a Dios, es Dios que lo ha puesto en nuestros corazones. ¿Qué tú vas a hacer, mi hermano? ¿Cómo tú vas a vivir conforme a estas verdades que estamos viendo?
Todo esto que hemos estado viendo son doctrinas. Son doctrinas. Cuando entremos al capítulo 4, ya vamos a entrar a la práctica de estas doctrinas. Pero todo lo que estamos viendo es doctrina. Todo esto implica la salvación. Todas las riquezas que nosotros tenemos, que son innumerables en Cristo Jesús, lo estamos viendo en estos primeros 3 capítulos. Yo espero, mi hermano, que usted, cuando termine este sermón, y antes de acostarse, no sé a qué hora se va a acostar, usted con su familia ore y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y usted, mi amigo, yo sé que usted está pasando por situaciones difíciles y complicaciones en su vida hoy en día. Pero déjeme decirle algo: refúgiese en Dios. Refúgiese en la gracia de Dios. No estoy diciendo que Dios va a resolver tu problema. Estoy diciendo que Dios te va a ayudar a atravesar ese problema. Dios te dará la fuerza que tú necesitas para enfrentar esos problemas que ahora tú estás teniendo en tu vida. Dios te va a acompañar. Tú necesitas abrir la puerta de tu corazón y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y dile a Él que te dé la fuerza. Yo sé que tú estás débil, que estás tambaleando, que no puedes más, pero pídele a Dios que te ayude. Pídele la salvación que tú necesitas. Eso es lo primero que tú necesitas: salvación y el perdón de tus pecados. Y Dios va a venir y te va a salvar. Y luego, a través de los problemas, como dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, Dios te va a acompañar. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él estará contigo. Solo pídele a Él que te salve. Mi hermano, usted tiene una nueva comunidad a la cual usted pertenece. Ore y dele gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de permitirnos estar en tu casa de oración. Gracias, mi Dios, porque usted ha sido fiel, usted ha sido bueno con nosotros, proveyéndonos, Señor mi Dios, este privilegio tan maravilloso y tan grande de estar en tu casa de oración, meditando en tu palabra. Oh, mi Dios, gracias por tu palabra, que nos humilla, Señor, y nos muestra cuán insignificantes somos cada uno de nosotros. Te damos gloria, Padre, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo, porque usted ha sido fiel para cada uno de nosotros, aunque no lo merecemos. Gracias, Dios del cielo, porque tu fidelidad es grande. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Gracias, Jesucristo, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios, por alcanzarnos por medio de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado y ayudarnos, Señor, a ver a Cristo Jesús. Gracias por el Evangelio. Ayúdanos a proclamarlo, ayúdanos a anunciarlo, ayúdanos a compartirlo con otros. Ayúdanos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Gracias, Dios del cielo, por todas las cosas que tú nos has dado en Cristo. Te damos gloria y honra por las bendiciones espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano y amigo, y que pasen buenas noches.